Para empezar, sobre la clase 1 de antropología, cuando hablan del tema del etnocentrismo y la alteridad, donde marcan como conceptos centrales la historia, el objeto de estudio, el centrismo y el etnocentrismo, la diversidad y la alteridad. Primero hay que entender que en el texto de Esteban Coates lo que va a marcar justamente es ese concepto de la historia donde lo que va a buscar la antropología es estudiar, crear su objeto de estudio. ¿Y cuál va a ser el objeto de estudio de la antropología? Va a ser justamente las culturas humanas. Van a ser justamente toda aquella creación que va a generar una cultura en el hombre. Y que generalmente esa cultura no está solamente definida por sus artefactos tecnológicos o por sus grandes civilizaciones, sino que esa cultura está vinculada con las relaciones entre los sujetos. Y que justamente las relaciones entre los grupos, las relaciones entre los mismos sujetos de la misma comunidad, aún en sociedades primitivas, ¿sí?, van a marcar esa cultura. Y que lo que va a llamar justamente en estos procesos internos y externos de la organización va a marcar justamente cómo se van a comunicar esos grupos entre sí y con otros grupos, y cómo se va a generar una necesidad de tener que definir no a uno mismo, no ya a mi propio grupo, sino tener que definir a los otros, tener que crear esa alteridad. Primero reconociendo a ver si son iguales a nosotros en el sentido de que son seres humanos, si son reconocidos como en cierto lugar de nuestra misma especie. Entonces lo que va a marcar justamente es marcar esa igualdad en la diversidad. Y la diversidad en la igualdad, ¿qué quiere decir esto? Ver cómo es lo distinto parecido a lo nuestro y cómo lo nuestro parecido a lo distinto. Entonces vamos a empezar a generar el concepto de alteridad, es construir a ese otro, construir aquello que no es propiamente mío, no es propiamente de mi cultura, ¿sí?, pero lo construyo a partir de la cultura que yo conozco, que es la mía propia. Entonces, la creación de la alteridad, la creación del otro, de ese humano, de ese ser pensante, va a ser a partir de los conceptos culturales que yo tengo. Si habla un idioma parecido, si tiene pantalones, taparrabos, que yo pueda definir, si puedo definirlo como hombre, mujer, o qué cosa va a ser, dentro de lo que yo conozco como pueden ser seres mortales, seres inmortales, espirituales, lo que sea en esta creación de ese otro. Y que va a ser justamente la alteridad que es familiar, que genera posibilidades y límites de las alteraciones y las causas que nosotros vamos a poder tener con ese otro. ¿Qué vamos a hacer a partir de que lo empezamos a definir como un otro? Como un otro poseedor de una cultura propia, poseedor de un saber propio, representante de una cultura, que va a ser creador y partícipe de esa, de su propia cultura, pero que también va a decir Coates que esa creación de ese otro no es dos culturas, dos seres distintos, separados, sino que además de conocer a ese otro influye sobre mí. Entonces ahí marca la tripolaridad, ¿sí?, la tripolaridad, y no la bipolaridad. Es decir, no yo desde mi cultura etnocéntrica, etnocéntrico quiere decir desde mis propios rasgos étnicos culturales, conozco a ese otro. Dentro de mis propios rasgos étnicos y culturales, voy armando a ese otro. Sí, desde mi centro conozco lo diverso. Desde mi centro conozco lo distinto. Desde mi centro, desde lo que yo poseo, creo a la alteridad. Pero además, va a decir Coates, no solamente lo creo, sino que ese otro va a influenciar en mí y en mi propia cultura, en mi propio saber. Entonces, el etnocentrismo va a posibilitar la condición que nos permite crear esa alteridad, que nos posibilita el contacto cultural de aprender con el otro.
Y que justamente al tener constantemente contacto con esos otros, con eso distinto, a partir de los viajes, ¿sí?, que se empieza a construir esa noción de alteridad. Pero acá va a poner justamente un punto Crotts, en el sentido de que hay que tener cuidado que muchas veces las cuestiones de los viajes y tener contacto con ese otro y esa formación de esa alteridad puede pasar por esa justamente construcción institucionalizada de los imperios, institucionalizada de la expansión, institucionalizada de la dominación, que va a marcar siempre la alterización institucionalizada, es decir, la creación de ese otro por parte de los imperios, una simetría de poder, donde desde la cultura céntrica, desde mi etnocentrismo eurocéntrico, que vamos a ver, que se va a ver en otras clases, yo voy a armar justamente a ese otro para poder dominarlo, a ese otro inferior a mí para poder controlarlo. Por eso, en esta misma clase, cuando habla Sader de la miopía de Occidente, es cómo esa alteridad institucionalizada de comprender ese otro desde Occidente no le permite ver lo distinto, no le permite ver lo diverso, sino que engloba, él va a decir la cultura de Oriente, pero en realidad todas las culturas que no sean eurocéntricas, dentro de ese paquete que es inferior al pensamiento europeizante, etnocéntrico desde Europa. ¿Sí? Y que justamente dicen todos los musulmanes son iguales, todos los indios son iguales, todos los chinos son iguales, todos los latinoamericanos son los mismos. Por lo tanto, ahí genera una miopía dentro de Occidente, que quiere decir que nunca va a poder conocer realmente a ese otro. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar no es de conocerlo, sino es de construirlo para dominarlo.